buenos días amigos, bienvenidos a otro episodio de Las Mujeres No Lloran. Mi nombre es Ariana Tanca y hoy discutiremos sobre la violencia de género durante la cuarentena. Espero que todos los que nos están escuchando en este momento estén bien, estén sanos, estén felices junto a sus familias. Antes de empezar el programa, quisiera agradecer a todos los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares, los conserjes, los guardias, choferes, policías, militares, cajeros, percheros, repartidores, recolectores de basura y a todos los héroes que están ahora en primera línea durante esta emergencia. Hoy tenemos dos invitadas de lujo. Tenemos por un lado a Bernarda Ordóñez, ella es asesora legislativa, abogada y también es fundadora de AEquitas, una organización dedicada a promover la igualdad de género. Así también nos acompaña Doménica Cobo, ella es ex reina de Cuenca, futura abogada y también es voluntaria en la fundación de Carla Morales. Como ustedes saben, hace casi un mes el país guarda una cuarentena obligatoria dada la emergencia sanitaria. Si bien cumple el objetivo primordial de disminuir los contagios, también tiene muchas desventajas. Por un lado, lo económico, ya que el 60% de la población económicamente activa es informal, es decir, que muchos viven del día a día y si no trabajan, no comen. Por otro lado, también aumenta la violencia contra las mujeres. Quedarse en casa en muchos casos se convierte en un lugar de riesgo para mujeres y niños. Normalmente, en Ecuador, sin cuarentena, un día normal, el 64% de mujeres han sufrido violencia en Ecuador. El 30% ha sido dentro de sus hogares y en el 43% de los casos ha sido perpetrado por su compañero. Una de cada 4 mujeres ha sufrido violencia sexual y 50% de las mujeres ecuatorianas han sufrido violencia psicológica. Al día de hoy, dado el contexto del desempleo y la cuarentena, estas cifras de sobreviolencia de género han aumentado en un 30%. Entonces, el día de hoy vamos a discutir sobre la situación de las mujeres en la cuarentena, qué es lo que ha hecho el gobierno para los protocolos que se han emitido para mitigarlo o atender los casos con mayor celeridad y qué podemos hacer desde la comunidad para ayudar a atender a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Así que cedo la palabra. Doménica, Bernarda, bienvenidas y gracias por acompañarnos en este episodio. Voy yo. Buenos días con todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por el espacio. Me sumo a las palabras de Ariana y espero que todos quienes están en sus casas se encuentren bien con sus familiares, con sus seres queridos y que de alguna manera esta cuarentena las sepamos sobrellevar en familia. Ciertamente, sí, es ya cerca de un mes que empezó toda esta crisis sanitaria en Ecuador y efectivamente las mujeres estamos expuestas a otro tipo de situaciones que agravan la situación en cuarentena. Es muy diferente experimentar esta cuarentena siendo hombre o siendo mujer. ¿Y a qué me refiero con esto? Principalmente a la violencia, como se ha hablado en un inicio en este conversatorio, y también a las tareas y trabajo de cuidado. Creo que son dos factores que hacen que esta experiencia sea mucho más difícil para las mujeres. Conocemos ya que existe un protocolo de comunicación y de atención para tratar estos casos en cuarentena y que de hecho es parte de la debida diligencia que tiene que tener un Estado. Todos conocemos que estamos viviendo situaciones extraordinarias, que estamos en una crisis sanitaria sin precedentes, es una pandemia mundial que ningún país la está sobrellevando. Pero esto no puede ser una justificación para que no se actúe con rapidez, con eficiencia, que se implementen mecanismos que de una u otra manera ayuden a prevenir la violencia. Entonces, como mujeres sí conocemos aproximadamente que se han aumentado un 30% la violencia. Y en tema del trabajo de cuidado, sí quiero hacer mucho énfasis porque ahorita que estamos viviendo esta situación nos damos cuenta de lo difícil que ha sido mantener una casa limpia, entretener a los niños, a los bebés, mientras estamos haciendo teletrabajo. Yo no soy mamá, pero no me imagino cómo están haciendo muchas madres con una mano teletrabajando, quienes hacen teletrabajo, y con otra mano cuidando a los niños, porque también aquí el Estado piensa que somos todos súper poderosos y que vamos a estar 24/7 conectados al trabajo y que vamos a poder
desempeñar las tareas que normalmente las hacíamos con niños en casa. Entonces sí son cosas que tenemos que hablarles también en cuarentena porque esta crisis nos está afectando de diferentes maneras, como les decía, y aquí la responsabilidad siempre va a ser colectiva, no solo del Estado, pero el Estado sí está llamado a implementar, como les decía, estas medidas de prevención. Y no pensemos en soluciones o el protocolo perfecto, sino, por ejemplo, qué diferente sería que en los programas de televisión que normalmente se están transmitiendo exista una malla o una parrilla mucho más apropiada para niñas, niños y adolescentes. em, Pensando ya en las tareas de cuidado, cambiar esta mentalidad que tenemos de que es productivo el trabajador que está 8 horas trabajando, 8 horas conectado, a una mentalidad de resultados. O sea, si es que realmente una persona, una mamá, un papá puede hacer su trabajo en 4 horas, en 6 horas, que se les dé esta flexibilidad, porque ahora tenemos que hacer compatible la vida de trabajo con la vida de casa en casa durante una cuarentena. Hola, hola Bernarda. Bueno, gracias por tenerme aquí. Acotando un par de cosas y yo creo que me quiero ir por este lado. ¿En qué manera se pueden aplicar o cuál es la aplicabilidad en un tema lógico y obvio de este tema de protocolos, sabiendo que hay muchas mujeres que son cabeza de hogar, que muchas son trabajadoras informales, que muchas de las trabajadoras autónomas, digamos, del hogar son mujeres? Entonces, del otro día que yo conversaba con Bernarda, planteábamos un tema y yo le decía, cuando a mí me han dado como que los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades y derechos, etcétera. Yo decía que siempre es mentira, porque es como que tengas una carrera, un hombre a un lado, la mujer al otro. La mujer está a un lado siempre corriendo a la misma velocidad, pero a la mujer le empiezan a poner la carga de póngase los tacos, empieza a complicarse con la carrera, le ponen a un hijo en la mano que llora, le ponen a otro hijo en la otra mano, la cartera y el trabajo y el teléfono, mientras simplemente sigue corriendo. Entonces a las mujeres toda la vida nos han dado tareas preasignadas y yo siempre me quedo con algo que dice Bernarda, y es que las mujeres tuvieron que ingresar a un ámbito laboral por un tema de necesidad familiar, etcétera, económico, pero los hombres todavía no han ingresado al 100% a un tema de cuidados en la casa. Entonces sí tenemos que ver de acuerdo a un contexto socioeconómico qué es lo que está pasando en el país. Y obviamente las mujeres que tienen este rato la capacidad de tener teletrabajo están con mucha carga adicional porque les toca hacer absolutamente todo en la casa, no se comparten todavía todas las tareas, pero ¿qué pasa con otro contexto socioeconómico en el las mujeres son la cabeza del hogar, muchas sufren violencia intrafamiliar y adicional a eso les obligan a quedarse en casa y no tienen cómo tener un trabajo? Entonces los protocolos en realidad funcionan cuando, entre comillas, terminan siendo recomendaciones y cuando sabemos que inclusive el servicio integrado de seguridad no logra abastecer ni siquiera las necesidades básicas y urgentes, cuando tiene tantas otras necesidades como atender el tema de recoger cadáveres o cosas así. O sea, ¿se está aplicando, está funcionando o no? Y yo creo que es un análisis que tenemos que hacerlo desde muchos puntos. Sí, yo hace un par de meses estuvo en este programa Ana Belén Cordero. Ella es parte del Consejo Asesor de Fundación Ecuador Libre y también es parte de la Junta. Y con ella hablamos en primer lugar sobre los roles de género que se le suele llamar a estas actividades que, digamos, desde un punto de vista evolutivo empezó así, ¿no? Los hombres salían a cazar, las mujeres se dedicaban a la recolección de frutas, de verduras, a atender la casa, la cueva, etcétera, ¿no? Y eso se llevó a un tema cultural y siempre se ha pensado eso, que el trabajo del hogar le pertenece únicamente a las mujeres, y en el siglo que vivimos hoy en día, que me atrevería a decir que casi todas las mujeres trabajan de una u otra manera, sea formal o informalmente, compartimos esa carga. Y
Ana Belén, dentro de las propuestas que hablábamos, me comentaba que dado que es un tema cultural, es algo que tenemos que ir cambiando desde nuestra casa, ¿no? A los que yo tengo 2 hijos, tengo una hija y un hijo, son pequeños todavía, pero, por ejemplo, no porque juegues con el juguete de la cocinita significa que eres menos hombre. ¿Por qué? Porque si empezamos con esa mentalidad, tu hijo o los niños que estamos criando van a pensar que te hace menos hombre cocinar o ayudar en la cocina o recoger un plato. Entonces, eso es un tema que es cultural y creo que debemos atacarlo por ese lado. Desde el Estado no hay mucho que se pueda hacer para resolver ese conflicto, sino que somos nosotros, las madres, los padres, dentro de la familia, empezar a promover esta igualdad dentro de la casa, de saber de que si juegas con mi hija le dice el biu biu a la ambulancia, no te hace menos mujer, que si juegas con una cocinita no te hace menos hombre, y que el día de mañana tanto el hombre como la mujer son capaces y deben de repartirse la carga dentro del hogar. No te hace menos hombre, no te hace menos mujer, repartir la carga, que sea obviamente en una relación de igualdad, de consenso y que no, nada sea impuesto, ¿no? Pero volviendo al tema del protocolo que mencionabas, a nivel regional se han tomado medidas similares a las que ha tomado Ecuador, que básicamente se resume en una activación de un call center especializado, reforzar las casas de acogida y utilizar las instituciones del Estado para recibir las denuncias que se hacen sobre violencia de género. Esto ya lo está haciendo México, Uruguay, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile. En el caso de España, se activó una campaña llamada Mascarilla 19, que se utiliza como un código, por así decirlo, que sirve para alertar dentro de una farmacia, un supermercado, el lugar que sea, que se trata de una víctima de violencia de género, para que se puedan tomar las medidas que ameriten, ¿no? Si se cabe una llamada a la policía, etcétera, una intervención. En Ecuador, según el COE, la Fiscalía y la Unidad de Flagrancia están disponibles para atender las denuncias por violencia 24/7. Asimismo, la información que han hecho pública es que han habido 580 llamadas entre el 15 y el 30 de marzo. La mayoría de las llamadas vienen de Guayaquil, Quito, Santo Domingo, Durán, Ambato, Cuenca, Esmeraldas y Milagro, y Lago Agrio. Son las ciudades con mayor número de llamadas. Y cuando se recibe esta llamada en el ECU 911, se activa el protocolo de atención a las víctimas en situación de emergencia. Se inicia con la llamada al 911, con el uso del botón de pánico, y básicamente se recibe la llamada y se decide si es que se necesita, si es un caso de atención inmediata o si es que se trata de prevención. En algunos casos donde no amerita que vaya la policía inmediatamente, se espera que hayan 3 llamadas del mismo número, del mismo lugar, para luego acudir. Y estaba leyendo que dentro de una de las recomendaciones que daban era que se apuntaba a fomentar la convivencia pacífica. Es importante recordar que según el protocolo todo se hace a través del ECU 911, que luego deriva sea al distrito zonal, a la policía, y la CSDH es la que analiza los casos, los que asigna su prioridad y lo deriva a su institución competente. Para los casos que requieren una atención, es decir, que vaya la policía, que en teoría cuentan con el kit biosanitario para poder intervenir, se coordina con los directores zonales y se ponen a disposición las casas de acogida, que también, según reportes, ya están al tope, porque recordemos que no es que estaban sin ocupación antes de la cuarentena, sino que ya por lo menos tenían un 60-70% de ocupación. Entonces quería saber más o menos qué piensan de esto. El protocolo atiende y es real para la situación que se vive dentro de la cuarentena. ¿Cuáles son
¿Qué se podría mejorar, por ejemplo? Y bueno, Ariana, realmente y Doménica, es un tema que a mí personalmente me ha preocupado bastantísimo, porque entendemos que estamos en una situación atípica. Y como les decía, no dudo que se estén haciendo los mejores esfuerzos por parte de todos los servidores públicos, y no solo servidores públicos, sino también organizaciones de la sociedad civil, voluntarios, empresarios, desde diversos sectores se están haciendo los mejores esfuerzos. Sin embargo, yo creo que la falta de visibilidad del tema en general, en condiciones normales, que es la violencia hacia las mujeres, hacia la familia, lo que es los trabajos de cuidado, hace que cuando se diseñe un protocolo o se diseñe una herramienta para prevenir y atender la violencia, no se haga con una mirada integral o global. En el caso puntual de Ecuador, tenemos este protocolo que se aprobó en el COE nacional. Sin embargo, a mí me parece muy irreal. Me parece que es muy simple en términos, no quisiera hacer como que una crítica en este momento, pero sí hacer como que unos pequeños llamados de atención y ver qué se puede mejorar. Por ejemplo, esperar 3 llamadas para que se despliegue la ayuda es demasiado. Eso es lo ¿Por qué es que demasiado? Porque en condiciones normales nosotros en la fundación, cuando hemos atendido casos de violencia, lo primero que le retiran a una mujer que está viviendo violencia es su cédula. Yo he tenido muchos casos en los cuales no me han podido recibir la denuncia porque la mujer no tenía la cédula, yo tuve un caso en el que la cédula le había retenido el novio, por ejemplo, ni siquiera el esposo, el novio. Entonces, pensar que una mujer va a estar con el teléfono, va a estar con el celular, que va a tener la intimidad para poder llamar al 911 es algo muy irreal. Es muy, muy difícil que se pueda acceder al 911. Segundo, que esta línea del 911 ya está colapsada. Para las personas que nos escuchan en el país, si no me equivoco, hay 5 casas de acogida en todo el país, 5 casas de acogida. Entonces, creo que las responsabilidades y la debida diligencia, que es un tema ya de derecho del Estado, pasa primero por prevenir que exista la violencia. ¿Cómo previenes la violencia en un lugar, en los diferentes contextos? A ver, primero pensemos que estamos 24/7 en la casa sin poder salir, que hay niños, que hay que bajar la tensión. En los kits de alimentos que les está llegando a las familias, pongamos juguetes, pongamos un trompo, unas macatetas, unas hojitas para que estén pintando, unas pinturitas, plastilina, arcilla, cosas simples. Segundo, que la policía especializada que sí tenemos en Ecuador esté específicamente destinada a hacer rondas de prevención en las zonas en las que ya conocemos que hay más violencia. Les hablo puntualmente del caso de Cuenca, que sabemos que Ricaurte y el Valle son zonas en donde por lo general y en condiciones normales tenemos altos índices de violencia. Necesitamos que la policía se esté dando vueltas por todas las ciudades, por todos los cantones, que se activen en las horas en las que es más complicado, por ejemplo, en los reportes normales, tenemos que las horas en donde más picos de violencia hay son los fines de semana, en las noches y en las madrugadas, desde las 5 de la mañana que se reporta eso. De ahí creo que más allá de tener un protocolo hay que tener acciones concretas. O sea, este protocolo te hablaba que si tú eres víctima de violencia, que el señor policía muy amablemente te va a acompañar a poner una denuncia en flagrancia, en la junta política, en donde sea. Pero de aquí hay varias preguntas y realmente esto pasa cuando te pones a pensar desde el lado de las mujeres. A ver, una mujer, ya el hecho de exponerle a que salga a poner la denuncia es cuestionable. Habrá casos en los que sí es necesario porque se tienen que hacer evaluaciones médicas, pero ¿y con quién se van a quedar los hijos de esta mujer? ¿Se van a quedar con el papá que posiblemente es el que les está maltratando? Entonces hay que pensar en todos estos detalles que digo yo, pero que a la final repercuten en la calidad de atención que está teniendo esta mujer, que está teniendo esta familia. Y ojo, yo creo que aquí, más allá de qué va a pasar con el agresor, no, yo creo que hay que pensar en cómo se pone fin a esta situación de violencia. O sea, pensemos, por ejemplo, en la Sierra Centro, el nivel de alcoholismo es muy grande. Entonces, ¿qué están haciendo también con los agresores? ¿Les van a llevar a la cárcel?
donde sabemos que es muy probable que los contagios se den, las condiciones de hacinamiento de las cárceles también no son las mejores en el Ecuador. El Estado ya gestionó albergues para mujeres y para los agresores. Entonces son cosas que desde la sociedad civil y quienes estamos de alguna u otra manera en la promoción de los derechos de las mujeres, hacemos estos llamados para que más allá de que se haga un protocolo perfecto, se dé respuestas lo más perfectas a estas mujeres. Casi el 80% de las mujeres que sufren de algún tipo de violencia no denuncian, justamente por temas de logística, porque les da vergüenza, porque existe un círculo de violencia intrafamiliar, las preocupaciones de que, ok, si no estoy con él, ¿cómo mantengo a mis hijos? Si no estoy con él, me quedo en la calle. Y como les decía, el 80% de las mujeres no denuncia cualquier tipo de violencia que ha sufrido. Si en el momento que hace una llamada, ya probablemente esta mujer, con su familia, con sus hijos y con las personas que vive, ya existe un tipo de violencia que ella siente que pone en peligro su integridad y la de sus hijos. Entonces, eso cuando leí el protocolo, me parece que esperar la tercera llamada es un poco ingenuo, porque quizá no exista tercera llamada. Y también va a depender de quién reciba la llamada. ¿Qué pasa si quien recibe la llamada no considera que le alzó la mano con un sartén o con aceite hirviendo no es violencia? ¿Qué pasa si la persona que recibe la llamada no considera que le cogió toda la ropa, se la rompió al frente y se la lanzó? No es un tipo de violencia, no es una amenaza. Entonces, Dome, quisiera saber cómo tú ves el tema del protocolo. Yo sí comparto con Bernarda mucho, conversamos sobre esto, ya justo me mostraba una noticia de cómo se están manejando las cosas en Francia, en las que las mujeres pueden salir y han activado un protocolo directamente en las tiendas o en los supermercados, en donde ya por conductas preestablecidas de cómo puede actuar una persona, puedes identificar que está en un estado de violencia. Eso pasa mucho acá. Yo he trabajado en el Valle algunos años y con niños y todo, y el índice de consumo alcohólico es tan alto que los niños a veces llegan borrachos a las escuelas. Así de claro. Entonces, claro, tú intensificas todo. Si tienes una casa en la que normalmente se vive inclusive en hacinamiento en ciertos puntos, tienes al padre, a la madre y a niños varios, a veces a adultos mayores que requieren otro tipo de atención. Entonces tienes un consumo alcohólico mucho mayor que estar en un espacio 24/7 cuando los niños están desesperados, cuando sabemos que no todos tienen acceso a internet para poder tener estas clases virtuales, que es otro problema más porque no se ha acoplado, digamos, un sistema para el tema de educación y ya sabemos que la educación va a terminar a nivel nacional de manera digital, es otro problema. Y sobre todo que nosotros hemos identificado culturalmente que la violencia no está en la casa, porque en la casa es donde normalmente deberíamos estar seguras. O sea, que tú sufres violencia cuando sales en la noche, cuando estás vestida de alguna forma en específica, cuando caminas por la calle te piropean. Eso es violencia, sí, pero ¿cómo explicas que un 30%, o sea, que se ha aumentado un 30% de la violencia dentro de la casa? Es lo primero que yo les dije y Bernarda lo confirma. El sistema del ECU 911 está colapsado con la cantidad de cosas y de atención que tiene que hacer. O sea, debía haberse puesto un botón de auxilio alterno. En primer lugar, eso era demasiado importante. Con un sistema de atención psicológica inmediata. Era necesario que tengan un equipo humano especializado para hacer una atención directa. Eso no hay. ¿Por qué? Porque como tú dices, Ariana, cuando la mujer llama, cuando ha llegado a su punto de quiebre, cuando probablemente ya está golpeada, maltratada, moreteada, llorando, y ha tenido que escaparse prácticamente al baño o a algún lugar en donde pueda llamar, probablemente sea su punto de quiebre. Entonces, después de eso, si le encuentran llamando, probablemente podamos llegar a un nivel mucho más escalado o llegar inclusive a un tema de femicidio, que es gravísimo y que sucede. Yo te mandé, Ari, el otro día, esta noticia de una niña a la que le había matado su padrastro. Y esto pasa, y no solamente por un tema de violencia, sino también por un tema de violencia sexual y obviamente muchas niñas sufren violencia sexual y abuso sexual dentro de las casas, por sus padres, por sus abuelos, por sus hermanos, por sus tíos. Y la niña
había dado algunas como que notificaciones, le había dicho a una tía, me está pegando mi papá, y nadie hizo nada, se hizo caso omiso. Entonces, ¿cómo estamos difundiendo las noticias y cómo estamos comunicándonos con la gente? Eso es un tema demasiado importante. ¿Por qué? Porque si yo en casa hago caso omiso a lo que me dice una niña que le está pegando a su padrastro y yo no hago nada al respecto, soy cómplice de lo que le vayan a hacer a una niña. Porque el deber objetivo de cuidado sobre la niña lo tengo yo. Ese es el problema. A eso, este tema de los incorporar juguetes en los kits, a que los niños estén cuidados en la casa, me parece súper importante. Inclusive coordinar, y yo creo que ese es un tema de responsabilidad social, inclusive en los canales de televisión nacional, que es lo que se está viendo todo el día con transmisión 24/7, empezar a priorizar qué es lo que se pone durante las mañanas y las tardes, a que los niños puedan estar entretenidos en casa y no sea una carga tan grande para las mamás. ¿Por qué? Porque las mamás siguen limpiando, cocinando, atendiéndole al marido, si no teletrabajando todo el tiempo, porque no todas pueden hacerlo. Pero ¿cómo sobrevives en una casa? Súmale que en la costa el tema del clima es un factor que agrava toda la situación, porque salen a las veredas, porque empiezan a tener más contacto con la gente, porque los niños se desesperan dentro de los cuartos. Entonces sí creo que cuando no ves dentro de un concepto interseccional o un concepto de diversidad de la cantidad de necesidades que hay, simplemente, no sé, como que homogenizas o simplemente realizas una realidad completamente directa. Lo que decía Bernarda sobre el tema de salir a poner una denuncia, realmente yo lo considero ilógico. El sistema de flagrancias en este momento está funcionando a un 10%. ¿Cómo lo haces? En realidad es un problema. Entonces, sí creo que debían, y no como un tema de crítica en contra, sino por un tema de crítica constructiva. Yo sé que el país no estaba preparado y nadie estaba preparado, no teníamos ni siquiera un fondo de emergencias, pero sí creo que las personas que están capacitadas y los expertos en género debían haber tomado ciertas condiciones en cuenta y no hacer un protocolo tan rápido que no tenga un análisis interno de cómo va a proceder, porque no está siendo efectivo y porque obviamente la violencia va a incrementar, porque sabemos que nos vamos a quedar en casa probablemente un mes más. Entonces, ¿qué estamos esperando? Mujeres más víctimas de violencia y probablemente, que Dios no lo permita, pero probablemente inclusive femicidios o asesinatos dentro de casa, que es una cosa terrible. Sí, retomando lo que han mencionado acá, el protocolo me parece que fue un poco apresurado. Creo que sintieron la necesidad de que tenemos que sacar un protocolo porque el resto de países lo está haciendo, y fue muy apresurado porque no toma en consideración qué tan práctico puede ser ese protocolo. Le hemos hablado aquí hasta el cansancio de lo difícil que es poner una denuncia, y más bien me da la impresión que el enfoque es punitivo, pero no preventivo. Y hoy la parte punitiva es absolutamente difícil de llevar a cabo porque no hay personal. Yo creo que el objetivo de un protocolo es que tiene que ser eficiente con los recursos, por eso es un protocolo que sea fácil de actuarse, y además teniendo en cuenta la emergencia sanitaria donde los recursos ya están comprometidos y ya son absolutamente limitados. Como Bernarda decía, el 911 ya está colapsado. Más de uno ha leído los reportes de los cadáveres que se quedan en las casas porque la línea del 911 está colapsada y no los pueden ir a recoger. Ya, imagínense de un funcionario promedio del 911 que recibe una llamada a una mujer versus una llamada de que ir a recoger un cadáver. Yo diría que le va a dar prioridad al cadáver. ¿Por qué? Porque estamos en una emergencia sanitaria y se suelen como ver el mundo en absolutos o en una forma como una dicotomía, de que no puedes preocuparte de las dos cosas al mismo tiempo, sino que vas a virarlo, vas a otorgarle más prioridad. Y justamente por eso creo que vamos a estar encerrados por lo menos un mes más. Y el enfoque de aquí en adelante y el resto de nuestras vidas en el tema de la violencia de género debe ser preventivo. Debe apuntar a cómo hacemos para prevenir y disminuir la violencia de género dentro de los hogares. Porque es un tema complicado y la prevención, alguna vez lo conversamos con Bernarda, cuesta y es caro. Poner un botón de pánico en todas las casas donde existe violencia es caro.
Y el tema de la violencia de género es algo invisible, por así decirlo. Es un tema que no se traduce en puntos políticos, por así decirlo. O sea, no es una obra visible que le va a resultar en capital político a aquel que lleva a cabo estas obras. Entonces, no es un tema que se suele priorizar en la política. Y mi humilde opinión en este tema es que tampoco podemos esperar que eso venga de los políticos, porque le estamos dando una responsabilidad absolutamente gigante a alguien que quizás no le importa tanto, o a alguien que quizás lo utilice como parte de un discurso de marketing político. Más bien creo que desde la política lo que sirve muchísimo es empezar a considerar a todos los actores de la sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil, a la empresa privada, y que empecemos a funcionar como un engranaje, como de cierto modo se está respondiendo ahora. Para mí es muy importante el valor de la comunidad, que creo que se ha perdido un poco acá. Por ejemplo, sé de un caso cercano que el esposo de una persona violó el toque de queda, fue a buscar a su exmujer y de una forma muy agresiva quería que le devolviera a los hijos, luego de como 20 años que no había estado siendo parte de la familia. Y quienes le dieron una mano, dada la falta de recursos, porque la policía no puede llegar, fueron los vecinos. Entonces creo que también deberíamos empezar a difundir esta idea que el vecino es ahora quien te puede salvar la vida, tu comunidad es quien te puede salvar la vida. Y de cierto modo aprovechar esta cuarentena, como tú decías, en los contenidos televisivos, a empezar a enviar estos mensajes, que son absolutamente importantes a los vecinos, de estar pendientes de qué pasa en nuestra calle, de qué pasa en la casa de al lado y poder dar una mano en el caso que se pueda. Porque, y seamos absolutamente sinceros, y es la verdad, ahorita no hay recursos, en este momento no hay policías, no hay militares que se alcancen a atender todas las cosas al mismo tiempo. Y ahí es cuando entra el rol de la comunidad, de cuida a tu vecino, mira que está bien. Ari, yo quiero acotar aquí una cosa. Esto del tema del valor comunitario es súper importante, porque yo creo que deberíamos inculcar a que existan redes barriales de mujeres capacitadas para actuar en este tema, y ya como un tema, hablemos ahora sí de sororidad. O sea, yo sí sé que tengo una vecina que tiene violencia y me uno con 5 vecinas más, sé que entre 6, como sea, puedo darle una mano. ¿Me explico? ¿Cómo ha funcionado y cómo estamos trabajando con Carla, por ejemplo? Acabamos de activar esta semana el primer comedor comunitario en Nigeria, que es un barrio popular de Guayaquil. Hemos conseguido que 23 mujeres se reactiven económicamente y que 100 niños diarios puedan comer. Entonces, yo creo que si es que nosotros empezamos a quejarnos de que las políticas públicas no son eficientes y etcétera, nos estamos lavando las manos de la capacidad ciudadana y de la responsabilidad que tenemos, yo creo que como un tema ya moral de empezar a actuar ante esas cosas. Yo no soy de las personas de quedarme quejando y decir, a mí no me corresponde porque yo ya voté. O sea, yo voté y yo le di ahí el poder soberano que yo lo tenía al mandatario de turno y que le toque. Imposible. Yo en mi conciencia no puedo concebir aquella acotación. Entonces sí se puede hacer algo. Y yo creo que si es que nos activáramos y podemos hacerlo ahora a través de comunicación, de los medios de comunicación que tienen una capacidad impresionante de llegada. Tenemos una pregunta de Luciana Gracia en Instagram que nos dice: tengo una comunidad de mujeres y algunas sufren de violencia en casa. Si no pueden salir a denunciar, ¿qué podrían hacer? Les dejo esa pregunta a las abogadas. Ya, sí, o sea, realmente, como les decía, creo que una situación como la que estamos viviendo requiere esfuerzos extraordinarios. Y aquí, realmente, para contestar a la pregunta de Luciana, creo que lo primero es ponernos a salvo. Entonces, cuando yo en la fundación realmente hemos tenido tantos casos y uno aprende de cierta manera haciendo caso a tu instinto básico de sobrevivencia. O sea, si es que tú estás viviendo violencia, lo primero que tienes que hacer es encerrarte en el cuarto más seguro que tengas en la casa. Si es que ese es el baño. Si es que es un cuarto que dé hacia una ventana, mucho mejor. La violencia escala.
Empieza con gritos, con insultos, luego están los golpes, luego de los golpes pasas a agresiones más grandes. Por eso es que en Costa Rica, por ejemplo, el protocolo de atención que ellos implementaron como primer paso consistía que la policía decomise objetos que puedan ser fulminantes, armas, cuchillos, cosas con las que realmente puedes provocar la muerte de una persona. Entonces, ya como técnicas en los casos que nosotros hemos acompañado, y realmente es triste que uno tenga que compartir estos tips de sobrevivencia, pero primero esconder las cosas que te pueden lastimar. De alguna manera, esconder los cuchillos más graves. En segundo lugar, ponerte a salvo, encerrarte. Cuando tienes hijos es más complicado porque tienes que llevarles contigo. Y colocarte en lugares en donde puedas gritar y pedir auxilio. O sea, en los casos que nosotros hemos tenido aquí en Azuay de femicidios, realmente una mujer pone la denuncia en dos casos: cuando ya ve en riesgo su vida o cuando ve en riesgo la vida de sus hijos. Muchas campañas siempre se hacen para denunciar la violencia, denuncia la violencia. Yo siempre digo que eso es insuficiente porque estamos alimentando estadísticas, estamos alimentando números, pero no estamos haciendo justicia con estas mujeres. ¿Y a qué me refiero con justicia? A que tengan una vida llevadera, que tengan una vida digna, que tengan una vida en paz, como todas las personas nos merecemos. Resalto muchísimo lo que ustedes mencionaron sobre la comunidad. Yo creo que ahora, en este tiempo, y dependiendo de las diferentes formas en las que vivimos, pero tenemos de una u otra manera contacto con los vecinos. Los vecinos saben cuando se hace fiesta en la casa, cuando hay peleas, cuando hay discusiones, porque las paredes ya no son como antes. Bueno, al menos acá en la sierra tenemos en algunas casas del centro histórico las paredes de adobe que son de 1,5 metros de diámetro, de grosor, en la que era más difícil que se escuchen las cosas, ahora no. Entonces, hablar con los chats de los vecinos, yo creo que ellos son quienes nos pueden ayudar muchísimo en estos momentos, porque en términos normales, ya para que llegue la policía o la ambulancia saben pasar 2 horas, media hora, en los casos en los que yo he tenido la oportunidad de trabajar con mujeres. Entonces, recapitulando, ponerse a salvo, esconder lo que nos pueda lastimar. Si es que ya conocemos, y eso también hay que ser un poco sinceros, si es que ya conocemos que en nuestra familia existen problemas de alcoholismo, de drogadicción, buscar la excusa para irse a pasar la cuarentena en un lugar seguro, con las amigas, con los papás, con los vecinos. Aunque un inicio sea algo problemático, creo que se pueden evitar muchísimos malos entendidos, agresiones, y que terminen ya en femicidios, que es la forma de violencia más extrema y es paradójicamente la forma de violencia 100% prevenible. Un femicidio es uno de los delitos, si es que no es el único, que es 100% prevenible. Y dado en el contexto en el que estamos en Ecuador, en el que no hay transparencia de cifras, actualmente no sabemos si es que las mujeres que están muriendo efectivamente por COVID o si es que fueron agresiones intrafamiliares. O sea, ni siquiera podemos conocer eso. Entonces, mi recomendación sería ponerse a salvo. De ahí, después pensemos cómo vamos a hacer posible la denuncia, porque, ojo, aquí ya no estoy pidiendo que la policía o que las juntas cantonales hagan cosas imposibles. No, yo digo, lean la ley de violencia que se aprobó hace no más de 2 años y tienes los actos urgentes. O sea, un policía que te recibe la llamada, que te recibe la denuncia, puede poner en conocimiento de la autoridad competente y que se te gire la boleta de auxilio, que se te giren medidas de protección en la Junta Cantonal. O sea, se puede hacer. Pero como primer paso, ponernos a salvo. En segundo, ya activar los protocolos para que se canalice una denuncia. Quisiera aprovechar, en manera de conclusión, enfatizar de que la violencia no está en cuarentena, la violencia está. ¿Y qué podemos hacer nosotros por las mujeres que están sufriendo violencia de género? Voy a retomar la propuesta de Bernarda de incluir en los kits que mandamos, y de hecho
es una gran idea que nos has dado, que la podemos empezar a hacer desde Ecuador Libre y desde la Junta, para empezar a hacer kits para estas mujeres, especialmente para mujeres. Empezar a difundir todas las vías y la información útil para hacer las denuncias, y más allá del tema punitivo, sino que simplemente alertar a alguien que nos pueda ayudar si nos encontramos en una situación de violencia. En Ecuador tenemos las líneas de ayuda, está el 911, el 1-800 delito, opción 4. Pueden bajar la aplicación del EQ 911 y elegir la opción de violencia intrafamiliar. Asimismo, en Guayas está la iniciativa Amiga Ya No Está Sola, que tiene su call center activo y listo para dar ayuda psicológica e intervenir en los casos que sea necesario. Como pudimos concluir acá, tenemos que actuar en comunidad. Si escuchamos que nuestra vecina está en problemas o sabemos que su pareja es violenta, no dudemos en hacer esa llamada por ellos, acogerla. Y dentro de las recomendaciones que mencionaba Bernarda es prevengamos la violencia de manera escondiendo cuchillos y cualquiera de esas cosas que nos pueden hacer daño, y, por así decirlo, ir teniendo un plan de escape en caso de que sea necesario, porque la violencia existe antes de la cuarentena y ahora en la cuarentena hay factores que van a hacer que esto se potencie: el encierro, la preocupación económica, el hacinamiento que en muchos casos se vive, tener a los hijos en la casa. Por otro lado, las personas que tengan llegada a hacer contenidos educativos para que puedan los niños ver en las mañanas actividades, que sea de prender el televisor, prender una radio, actividades que ellos puedan hacer y librar un poco esta carga. Y bueno, antes de terminar, quisiera invitarlos a todos a donar. Tenemos a www.salvarvidas.es, pueden donar lo que ustedes quieran, y los fondos recaudados servirá para la compra de insumos médicos como respiradores y tanques de oxígeno. En tia.com.es pueden donar kits de comida para las familias que viven del día a día. Asimismo, si hacen una donación de $30, pueden enviar su comprobante a Guillermo Vaquerizo, lo pueden encontrar en guillermovaquerizo.art en Instagram, y les va a regalar una ilustración increíble gratis. También está darunamanoecuador.com, que son donaciones que servirán para comprar insumos para el personal médico y asimismo para las familias que necesitan víveres. Y en carlamorales.org también están recaudando dinero para donaciones de insumos varios. En Jama para Tupana pueden donar un almuerzo casero para las familias del barrio Nigeria en Guayaquil, y pueden contactarse con ellos, lo pueden buscar en Instagram con ese mismo nombre, o al 099 40 32 039, y está a cargo José Trujillo. Final, recuerden quedarse en casa, el uso de mascarillas, los guantes, y salgan únicamente por temas de abastecimiento. Quisiera agradecer a Dome y a Bernarda por acompañarnos en este espacio de diálogo. Creo que las personas que nos han escuchado se van a llevar mucha información útil que podemos y debemos replicar para de cierto modo prevenir estos casos de violencia. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Espero que todo mejore pronto, que todos estén llenos de salud. Así que muchas gracias y hasta la próxima.